«Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate de mi vista, inútil». La voz del señor Ricardo Vargas retumbó en la oficina diáfana, un trueno en medio de un silencio sepulcral. Javier, con 42 años y 15 de servicio en la empresa, sintió que el suelo de moqueta gris desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. El motivo de aquella humillación pública era un error tipográfico, una coma mal puesta en la página 14 de un informe de 50 páginas. Un fallo minúsculo que Vargas, su jefe, magnificó hasta convertirlo en un crimen capital, la excusa perfecta para su sádico espectáculo de poder. Todos los compañeros de Javier, aquellos con los que había compartido cafés, almuerzos y preocupaciones durante años, bajaron la mirada. Sus cabezas se inclinaron sobre los teclados, fingiendo una concentración que nadie sentía. El sonido de los dedos tecleando era un murmullo cobarde. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a cruzar una mirada con él. El miedo era el verdadero jefe en Vargastec. Con las manos temblando y un nudo de fuego en la garganta, Javier se dirigió a su cubículo. Cogió una caja de cartón, la misma que usó en su mudanza a ese puesto hace más de una década. Empezó a meter sus pocas pertenencias, una foto de su mujer, Marta, y sus 2 hijos sonriendo en la playa, un cactus diminuto que apenas necesitaba agua, una taza con un dibujo descolorido. Cada objeto era un ancla a una vida que se acababa de hacer añicos. Mientras su mundo se desmoronaba, no podía imaginar que la persona que menos esperaba, la que pasaba más desapercibida en toda la oficina, estaba a punto de darle la clave para cambiar su destino para siempre. Javier llevaba 15 años en Vargastec, 15 años de dedicación absoluta. Había llegado siendo un joven lleno de ideas y energía y se había convertido en un hombre de mediana edad que solo buscaba la estabilidad para su familia. Había sacrificado fines de semana, vacaciones y horas de sueño. Había respondido correos a medianoche y había asumido culpas por errores ajenos, todo por un sueldo que apenas daba para cubrir la hipoteca de su modesto piso en Vallecas y los gastos del colegio de los niños. El señor Vargas, por su parte, era un hombre que había construido su pequeño imperio sobre los cimientos del miedo y la intimidación. Era un hombre de casi 60 años, siempre impecable con sus trajes caros y su pelo canoso perfectamente peinado. Pero su elegancia exterior escondía una crueldad profunda. Disfrutaba encontrando el punto débil de cada empleado y apretando hasta hacer daño. Para él, humillar a los demás no era un defecto, era un pasatiempo, una forma de reafirmar su poder. El ambiente en la oficina era permanentemente tóxico, una tensión constante que se podía cortar con un cuchillo. El viaje en metro de vuelta a casa fue una tortura. Javier se sentó con la caja sobre las rodillas, la mirada perdida en el oscuro túnel. Cada traqueteo del vagón era un eco de las palabras de Vargas. ¿Cómo le iba a decir a Marta que había perdido su trabajo? ¿Cómo iban a pagar las facturas, la hipoteca, la comida? La vergüenza le quemaba por dentro, una sensación fría y pegajosa. Al llegar a casa, su hijo pequeño corrió a abrazarlo, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. Marta notó su palidez al instante. No hizo falta que dijera mucho. Su rostro lo decía todo. Esa noche, la preocupación se instaló en su hogar como un invitado no deseado, sentándose a la mesa con ellos, durmiendo en su cama. Los días siguientes se convirtieron en una rutina desoladora. Javier se levantaba temprano, se vestía como si fuera a trabajar y se pasaba horas frente al ordenador enviando currículums a docenas de empresas. Las respuestas, cuando llegaban, eran negativas. Un correo automático, una frase educada, nada. Las semanas pasaban y la pequeña reserva de ahorros que tenían empezaba a disminuir a una velocidad alarmante.
Javier sentía el peso de la desesperanza sobre sus hombros, cada día un poco más pesado que el anterior. Empezó a sospechar que el rencor de Vargas lo perseguía más allá de las paredes de la oficina. La confirmación de sus peores temores llegó una tarde de martes. Había conseguido una entrevista en una empresa prometedora. Parecía ir bien. El entrevistador era amable. El puesto encajaba con su perfil. Javier sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. Pero entonces, al final de la conversación, el hombre lo miró con cierta lástima. Hemos pedido referencias y, bueno, la opinión de su anterior jefe, el señor Vargas, no ha sido precisamente favorable. La puerta se cerró de golpe en su cara. Vargas no solo lo había despedido, se estaba asegurando de que nunca más volviera a trabajar. La desesperación se convirtió en rabia, una rabia impotente que lo consumía. El dinero se agotaba, tuvieron que empezar a recortar gastos. Primero fueron las cenas fuera, luego el cine, las actividades extraescolares de los niños. Javier vendió su vieja colección de vinilos y Marta unas joyas que le había regalado su abuela. Cada pequeña venta era una nueva herida en su orgullo. Una tarde, incapaz de soportar las 4 paredes de su piso, Javier fue a un parque cercano. Se sentó en un banco, mirando a los niños jugar, sintiéndose completamente invisible y fracasado. Fue entonces cuando una voz familiar lo sacó de su letargo. «Javier, ¿eres tú?» Era Manuel, el conserje de Vargastec, un hombre de 67 años, de rostro arrugado y manos callosas, a quien la mayoría de los empleados apenas dirigían la palabra. Manuel se sentó a su lado en el banco. No preguntó qué había pasado. Su mirada compasiva decía que ya lo sabía. Simplemente le ofreció un café de un termo que llevaba. Hablaron durante casi una hora. Javier, que apenas había cruzado unas pocas frases con él en 15 años, se encontró contándole todo: la humillación, la desesperación, las puertas cerradas. Manuel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. No era solo un conserje, era un observador silencioso, un hombre que había visto pasar a decenas de personas como Javier y a tiranos como Vargas. Cuando Javier terminó, Manuel lo miró fijamente. Ese hombre se alimenta del miedo, Javier, pero los matones como él, por muy grandes que parezcan, siempre tienen un punto débil, siempre hay algo que no controlan. Manuel entonces le habló de algo que Javier casi había olvidado: un proyecto, una idea brillante que Javier había desarrollado hacía casi 10 años, un sistema de optimización logística revolucionario. La presentó con ilusión, pero Vargas la desestimó con un gesto de desdén, diciendo que era una fantasía, y la archivó en un cajón. Manuel, durante sus rondas de limpieza nocturnas, había visto los documentos en la papelera de reciclaje de Vargas y, por un impulso, los había guardado. «Yo sabía que esa idea valía oro», dijo Manuel, con una seguridad sorprendente. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un viejo pendrive. «Guardé una copia digital de todos los planos y los cálculos, por si acaso». El corazón de Javier empezó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Con nada que perder y una nueva llama de esperanza ardiendo en su interior, Javier se encerró en casa. Durante días y noches trabajó sin descanso en el proyecto, actualizándolo con las nuevas tecnologías, puliendo cada detalle, convirtiendo aquella vieja idea en una propuesta impecable. Manuel, fiel a su palabra, le dijo que tenía un sobrino que quizás podría ayudar. Resultó que el supuesto sobrino era en realidad el director de una importante firma de capital riesgo de Madrid. Manuel, en su vida anterior, había sido un respetado ingeniero que lo perdió todo por la traición de un socio, y ese sobrino era el hijo de su mejor amigo, un hombre que le debía mucho. El director, un joven llamado David, accedió a reunirse con Javier por respeto a Manuel, pero cuando Javier expuso su proyecto, el respeto se convirtió en asombro. David y su equipo vieron el potencial millonario de la idea al instante. Decidieron apostar por él, crear una nueva empresa con Javier al frente. Mientras tanto, en Vargastec, la ironía del destino se ponía en marcha.
Vargas, urgido por la necesidad de cerrar un gran contrato con un cliente internacional, había desenterrado la vieja idea de Javier. La presentó como suya, pero era una copia torpe e incompleta, llena de fallos que él, en su arrogancia, no sabía ver. El día del clímax llegó. Vargas estaba en la sala de juntas de un hotel de lujo a punto de firmar el contrato que salvaría su empresa. Estaba exultante, saboreando la victoria. Justo en ese momento, David y su equipo entraron en la sala solicitando presentar una contraoferta. El cliente internacional, por cortesía, aceptó. Entonces, Javier entró en la sala. La cara de Vargas se transformó, pasó de la euforia a la incredulidad y de ahí al pánico. Javier, con una calma y una seguridad que nunca antes había tenido, presentó su proyecto. El original, el perfecto, el visionario. Los representantes del cliente internacional se miraban unos a otros, asombrados. La superioridad de la propuesta de Javier era abrumadora. Al final de la presentación, David reveló la verdad, que el proyecto era la creación original de Javier, la misma idea que Vargas había intentado venderles en una versión mediocre y plagiada. La indignación del cliente fue monumental. Rompieron el trato con Vargas Tech en el acto y, allí mismo, firmaron un acuerdo multimillonario con la nueva empresa de Javier. El colapso de Vargas Tech fue rápido y brutal. La pérdida de su mayor cliente y el escándalo del plagio destrozaron su reputación. Los inversores huyeron, los bancos le exigieron el pago de sus deudas. Ricardo Vargas, el hombre que se creía un rey, lo perdió todo. Se vio forzado a vender lo que quedaba de su compañía por una miseria para evitar la bancarrota total. Unos meses después, Javier, ahora el exitoso CEO de su propia empresa, pasaba en su coche por delante de su antigua oficina. La casualidad hizo que, en ese preciso instante, viera a Ricardo Vargas saliendo del edificio por última vez, cargando una caja de cartón con sus pertenencias, exactamente igual que él meses atrás. Sus miradas se cruzaron a través del cristal del coche. En los ojos de Vargas no había ira, solo el vacío de un profundo y amargo arrepentimiento. Javier no sintió odio, ni siquiera satisfacción, solo una extraña paz. Asintió levemente con la cabeza y le dijo a su conductor que continuara. La primera decisión de Javier como CEO fue nombrar a Manuel miembro del Consejo de Administración, con una generosa participación en la empresa. El viejo conserje, el hombre invisible, se convirtió en su mentor y amigo más cercano, su brújula moral en el mundo de los negocios. La lección que nos deja la historia de Javier es clara. Nunca subestimes a nadie y nunca trates a los demás con desprecio. La soberbia es el camino más corto hacia la ruina, mientras que la bondad y la humildad a veces vienen de donde menos te lo esperas para darte la mayor recompensa. A veces, la persona que limpia el suelo tiene más valor y sabiduría que la que se sienta en el trono más alto. ¿Qué te pareció la actitud de Manuel? ¿Crees que Vargas merecía lo que le pasó? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leer lo que piensas. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Un abrazo fuerte y hasta la próxima historia.